1964, Su Santidad, el Papa Pablo VI, en un miércoles en que se dirigen al mundo, a la iglesia, en ese mensaje, lo único que expresó fue: el mundo está cansado de que le hablen de Dios. Hizo una pausa de silencio y terminó diciendo: porque el mundo quiere ver a Dios. El mundo está cansado de que le hablen de Dios. El mundo quiere ver a Dios en los testigos. Por eso Juan el Bautista, a lo largo de este tiempo, ha estado manifestando que él no es el Mesías. Yo no soy el profeta. Yo doy testimonio de que él es el Mesías, de que él es el Hijo de Dios, de que él es la luz que viene a iluminar nuestras vidas, que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que él es aquel de quien dijo que él bautiza con agua, pero este que viene bautiza con Espíritu Santo y fuego, el fuego del amor. Todos nosotros los creyentes y todos nosotros los que hemos optado por este estilo de vida propuesto por Jesús, estamos llamados a ser testigos, discípulos y misioneros de Él. Y nos podemos fijar en el pasaje. Quiero retrocederme un poco. En el Adviento, Juan el Bautista manda a preguntar a Jesús si Él es el Mesías con algunos discípulos. Y Jesús no le responde: sí, dile a mi primo que yo soy el Mesías, yo soy el que está esperando Israel. No. Simplemente le dice a estos discípulos de Juan: vengan. Y comienza a realizar una serie de signos. Y al final les dice: díganle a Juan lo que han visto y lo que han escuchado. Los ciegos ven, los cojos andan, los enfermos se sanan, los posesos se liberan. Y hoy se anuncia la buena noticia a los pobres, porque los muertos resucitan. En otras palabras, con sus acciones le manifiesta quién es Él. Hoy se acercan dos de esos discípulos de Juan ante lo que Juan le dice: he ahí al Mesías, he ahí del que yo les he hablado, he ahí el Cordero de Dios. Y estos terminan dejando a Juan. Uno le parece como un acto desagradecido, desleal, lo traicionaron. No, porque la única misión nuestra es llevar a que los hombres, a que la humanidad entera se encuentre ¿con quién? Con Jesús el Salvador, con el Mesías, con el Maestro, con el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Quiere decir que cumplió bien Juan la misión de anunciarlo y de testimoniarlo con su propia vida, de tal manera que a los que él había hecho sus discípulos los lleva al Maestro, al Cordero de Dios. Y miren, estos dos discípulos, entre ellos está el hermano de Pedro, Andrés, le preguntan a él: ¿dónde vives? Ya no solo si es el Mesías, ya lo saben, pero ¿dónde vives? ¿Qué responde Jesús? Ven y lo veréis. Fueron y ¿qué pasó? Se quedaron. Les pregunto a ustedes: ¿dónde vive el Mesías? ¿Dónde vive el Hijo de Dios? Respondan, a ver, digan algo. ¿Dónde vive el Hijo de Dios? En el corazón, pero acuérdate que dice el libro de Apocalipsis que está tocando y hay algunos que no le abren. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Acuérdense un pasaje que él mismo expresa: las aves del cielo tienen nido, las zorras guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. No tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Dónde reclinó la cabeza Cristo? Ahí está, la cruz. Y pueden buscar, ¿no? ¿Reclinó la cabeza en dónde?
en la cruz. ¿Dónde vive Jesús? Vive haciendo la voluntad de su Padre. Para mí, mi alimento y mi morada es hacer la voluntad de mi Padre. Ahí vive Jesús. Y tiene que ser, mis queridos hermanos, a pesar de tener una estructura física como casa, como hogar, hemos de vivir cada día para hacer la voluntad de Dios, para dar gloria a Dios con nuestras vidas. A eso estamos llamados. Juan era uno en el tiempo de Jesús que más dinero tenía. Su familia era una familia aristocrática, sacerdotal. No creía que era con cualquier moquepavo, en serio, tenía mucho dinero. Era único hijo de un sacerdote, Zacarías. ¿Y dónde vivía Juan? En el palacio, en la mansión de sus padres. ¿Dónde vivía Juan? En el desierto. ¿De qué se alimentaba Juan? De pacopacos, no, saltamonte, langostas y miel silvestre. ¿Y con qué se vestía Juan? ¿Con una piel de qué? De camello, ¿no? Vivía haciendo la voluntad del Padre. Y hay otro pasaje que nos lo ratifica. A los 11 años se le extravía a Jesús. ¿A quiénes? A sus padres. Y sus padres le buscaron, dice que 3 días. Demoró perdido, ¿no? No estaba perdido. Porque al final no estaba perdido. ¿Y dónde lo encontraron? En el templo, en la sinagoga. ¿Y qué estaba haciendo? Predicándole a los 11 años. Imagínate, a las autoridades judías. Y cuando su madre lo encuentra, ¿qué le dice? ¿Por qué nos has hecho esto, hombre? Se lleva su regaño, no vas a creer que no se lo llevó. Imagínate. ¿Por qué nos has hecho esto? No vas a creer que lo dijo, ay hijo, ¿por qué no hiciste esto? No. Ya uno, en serio. Sí, estaba la alegría que lo encontramos, pero también está el reclamo. De hecho, los papás, uno se le tira así como el carro que va a pasar y en vez de alegrarse que no lo cogió el carro y que no brincó, le pegan en un manotón y en la calle, ¿no? ¿Y sabe qué responde Jesús? ¿Es que acaso no sabíais que estaba en los asuntos de mi Padre, haciendo la voluntad de mi Padre? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Ven y lo veréis. Fueron y se quedaron. Y una vez que se quedaron, se convirtieron en discípulos, en apóstoles y luego en heraldos. ¿Por qué? Porque Andrés fue y le dijo a Pedro, mira, hemos encontrado el Mesías, evangeliza a su hermano. Una serie de detalles, hermano. El primer detalle que estamos llamados todos es hacer la voluntad de Dios, a vivir en la voluntad de Dios, a dar gloria a Dios en nuestras vidas. El segundo detalle, anunciarle a los demás que nos hemos encontrado con el único que tiene poder de darle sentido a la existencia humana. Por eso se quedaron, porque hubo uno que dio respuesta a las inquietudes profundas, a la búsqueda que tenían estos hermanos. El único que viene a dar respuesta, por eso hoy dice el estribillo del Evangelio, de muy diversas maneras Dios ha hablado a los hombres. En su palabra a través de los profetas, ¿no? En los acontecimientos. Y hoy nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. El cumplimiento de toda la palabra y de todas las promesas. Lo que yo les he insistido desde que llegué a la parroquia y en mi última celebración con ustedes lo vuelvo a ratificar, porque hoy es la última celebración. Estar con Él donde vives
estar con Él. María se sentó a los pies de Él y no importaba lo demás. María escogió la mejor parte, no porque lo haya dicho ella, lo expresó el mismo Maestro. Estar con Él y luego ir por Él a los demás, dar testimonio de Él a los demás, a no tener miedo de anunciar a Jesús, pero anunciarlo primero a quienes, a los nuestros, a nuestros hogares, a nuestra familia, y luego sí que desde nuestros hogares se puede irradiar a los demás. Primero estar con Él, luego ir por Él a quienes, a los de nuestra casa, y luego desde nuestros hogares poder irradiarlo a los demás. Mis queridos hermanos, que entonces podamos terminar esta reflexión con esas palabras. El mundo está cansado de que le hablen de Dios. De Dios se dicen tantas cosas, a mí me impresiona. En los vehículos, Dios es amor. Y hay que una moto lo raye para que vea que cómo le sale el amor de Dios. Grandísimo desgraciado, la palabra más pequeñita, ¿no? Es que no te fijas que estos desgraciados se creen que son dueños de la ciudad, ¿verdad? ¿Entiendes? Y Dios es amor. Yo no dudo del amor de Dios, pero el del amor de los hombres hay que ponerlo, ¿no? ¿Ves? Se dicen tantas cosas de Dios, pero muchas veces no somos coherentes. Juan sí fue coherente. María y los discípulos trataron de ser coherentes. Y todos nosotros estamos llamados a ser consecuentes. Mis queridos hermanos, que nos hagamos uno solo, no con Jesús, sino uno solo entre la fe y la vida. No podemos separar la fe y la vida. Esa dicotomía interior es lo que hoy tiene en crisis a nuestra iglesia, la falta de credibilidad y de identidad. Que nosotros entonces vivamos conforme lo que somos, hijos de Dios. Y los hijos de Dios, ¿qué hacen? Cortan con el pecado, se convierten de corazón a Dios. Los hijos de Dios, ¿qué hacen? Cada día guardan esa palabra, viven los mandamientos. Y lo tercero que hacen los hijos de Dios, cortan con los tres enemigos del alma, con Satanás, con la carne y con el mundo. No podemos servir a dos señores, mis queridos hermanos. O nos disfrutamos hacer lo que quiere Satanás, el mundo y la carne, o disfrutamos de ser hijos de Dios. La primera opción que les dije, de acceder a las propuestas de Satanás, del mundo y de la carne, tarde o que temprano te lleva a la tristeza. No tiene nada que ofrecerte. Y la paga del pecado termina siendo la muerte. Por eso los cobardes, después de destruir un hogar, destruir una familia, lo primero que atentan es contra su vida. Los cobardes que han tenido tantos desaciertos en la vida por apartarse de Dios, ven en la muerte una solución. Ese es el acto más vil de cobardía. Los valientes reconocen que se han equivocado, nunca dudan del amor de Dios y emprenden. Quienes siguen esta propuesta, este estilo de vida, mis queridos hermanos, van a ser felices. Y la misma Escritura dice, van a dar frutos. Vuestro fruto será para siempre y vuestro fruto será abundante. Y tendrán como paga, como herencia, la vida eterna. Que así sea.